Ahora ya pasamos a ver las llamadas diapositivas. Las diapositivas dicen casi lo mismo que dice un mapa conceptual, pero no tienen la estructura ni la secuencia clara que tiene un mapa conceptual y que permite una mejor comprensión y por lo tanto mejor aprendizaje. Entonces, por ese motivo es que nosotros vamos a eh, hacer directamente la siguiente parte. Entonces, comenzamos con nuestro... Bien, pregunto, ¿estamos viendo la diapositiva como corresponde? ¿Alguno me puede hacer la respuesta correspondiente usando su micrófono? Se ve bien. Perfecto, gracias. Bien, pasamos entonces a las diapositivas y ahora vamos a ver los fármacos utilizados en las llamadas citopenias. Y estos citopenias significa disminución de las células que están ubicadas a nivel del sistema sanguíneo. Y vamos a ver que también existen alteraciones en los factores de crecimiento llamados crecimiento hematopoyético. En función de esto, vamos a ir trabajando nuestras diapositivas. Bien. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver? Otros fármacos utilizados en las anemias, por ejemplo, la vitamina B12 y el ácido fólico, que ya lo hemos empezado hace un momentito, factores de crecimiento hematopoyético, la llamada eritropoyetina, y factores de crecimiento meloide y factores de crecimiento megacariocítico. Vamos a ir viendo cada uno de estos temas en el contenido para poder hacer nuestra clase el día de hoy. ¿Qué vamos a ver en la vitamina B12? Sus generalidades, farmacodinámica, farmacocinética, farmacología clínica y la farmacoterapia, que es lo que nos corresponde llevar en el llamado tercer bloque que se llama farmacoterapia o farmacología clínica. La vitamina B12, llamada también cobalamina, sirve como cofactor para muchas reacciones bioquímicas esenciales en nuestro organismo. La deficiencia de esta vitamina produce la llamada anemia megaloblástica, síntomas y problemas gastrointestinales y lo peor, alteraciones muy importantes neurológicas. La desoxiadenosilcobalamina y la metilcobalamina son las formas más activas de esta vitamina, esas dos sustancias. La fuente de la vitamina B12 en la dieta es principalmente a partir de la síntesis microbiana en la carne, especialmente en el hígado, los huevos y los llamados también productos lácteos. Si nosotros vamos a ver, existe este factor importantísimo que es el factor intrínseco, ya que la vitamina B12 se considera y se llama factor extrínseco. El factor intrínseco es una proteína secretada por el estómago necesaria para la captación de la parte gastrointestinal de la vitamina B12 de la dieta. Entonces, es fundamental el factor intrínseco. Este factor intrínseco está secretado por las células de nuestro estómago, entre comillas. Esta vitamina B12 farmacodinámicamente, lo que sucede es que es esencial en dos tipos de reacciones, que ya lo hemos dicho, la conversión de metilmalonil coenzima A en succinil coenzima A, que es fundamental en el metabolismo de los lípidos esenciales para nuestra función neuronal. Transfiere a la homocisteína, un grupo metilo que le da origen a la metionina. Esta está ligada al metabolismo del ácido fólico y a unas purinas que son requeridas siempre para la eritropoiesis, que es la síntesis del ácido desoxirribonucleico. El déficit de la metionina está relacionado con problemas neurológicos. En rojo, para que no se olviden, siempre pregunta de examen. Diagnóstico con déficit. ¿Cuál es el diagnóstico del déficit de vitamina B12? Incremento de la homocisteína sérica, que se produce por mayor
riesgo de cardiopatías y arterioscleróticas y el incremento del ácido metilmalónico sérico. Entonces, altera otras funciones a nivel de nuestro organismo. En su farmacocinética se absorbe normalmente a través de 1 miligramo a 5 microgramos, perdón, no mili, sino microgramos de la cianocobalamina, que es la vitamina B12, diariamente en la dieta. Un adulto promedio tiene una reserva total de alrededor de 3.000 a 5.000, 3.000 a 5.000 veces la cantidad, o sea, una muy buena reserva de eh, cantidad de cianocobalamina en nuestro organismo. Y el requerimiento diario es de 2 microgramos, simplemente. Imagínense la cantidad que tenemos de reserva. La vitamina B12 para su absorción es necesario que se una al factor intrínseco para luego ser absorbida generalmente a nivel del ilion distal. La vitamina B12 se absorbe en el ilion distal. Una vez absorbida, es transportada por la transcobalamina 1, 2, 3 y esta la lleva a todas las células de nuestro organismo, a diferentes células de casi todo nuestro organismo. El cuadrito que les vamos a pasar para que ustedes lo puedan estudiar, verán que aquí está las secreciones del estómago, el factor intrínseco, aquí están colocados, las células parietales, aquí está la cianocobalamina y esta va a convertirse al final y se absorbe en el ilion distal. Esto les va a permitir a ustedes, obviamente, es mejorar el proceso de entendimiento de la absorción de la vitamina B12. La deficiencia de la vitamina B12 se debe a la falta de factor intrínseco cuando ya tenemos una mucosa por una gastritis crónica atrófica que ya no produce factor intrínseco y se produce de esta manera la llamada anemia perniciosa, muy conflictiva porque puede también ser algo precanceroso. Y el mal funcionamiento del ilion distal por una gastrectomía parcial o total, enfermedades inflamatorias intestinales o resección del intestino delgado por ejemplo, un problema a nivel de la obstrucción de la arteria mesentérica y tienen que sacar un pedazo de intestino delgado, hace que se produzca la deficiencia de la absorción de la vitamina B12. En la farmacología clínica, la manifestación más característica es la deficiencia en la anemia megaloblástica llamada macrocítica. Quiere decir, aquí está un macrocito, es este azul que lo ven ustedes en este extendido sanguíneo. Se presenta también con leucopenia y trombocitopenia, quiere decir que la parte de los trombos también están las plaquetas disminuidas, aparte de los leucocitos, aparte de los eritrocitos. La médula ósea hipercelular también se la ve con acumulación de células llamadas megaloblásticas. La deficiencia de vitamina B12 puede producirse con un síndrome neurológico característico que empieza con paresias en los nervios periféricos, evoluciona con debilidad, espasticidad, ataxia y otras disfunciones del sistema nervioso central. Una vez hecho el diagnóstico de anemia megaloblástica, debe determinarse si la causa es o no es la deficiencia de vitamina B12 o también puede ser la deficiencia de ácido fólico. Cualquiera de ellas produce el mismo síndrome. Por lo tanto, hay que estar seguros de qué es lo que debemos dar. Para esto se hace la prueba llamada de Schilling, que es vitamina B12 marcada radioactivamente y se cuantifica cuánto se absorbe y cuánto se excreta de vitamina B12 a través de la orina. La mayoría de los pacientes no padecen síndromes de deficiencia curables y requieren un tratamiento de por vida con inyecciones de vitamina B12. Las causas más comunes en la deficiencia de la vitamina B12 es la anemia perniciosa, la gastrectomía parcial o total y enfermedades del ilion distal inflamatorias o por resección. La anemia perniciosa se origina por una secreción defectuosa del factor intrínseco y del ácido clorhídrico, porque si no hay ácido clorhídrico tampoco se absorbe el factor intrínseco. Y esto se produce en la llamada, como ya les decía, la atrofia gástrica en la mucosa, la atrofia de la mucosa gástrica crónica.
Otra de las causas raras de la deficiencia de vitamina B12 incluyen el sobrecrecimiento bacteriano en el nivel del intestino delgado, la pancreatitis crónica y las enfermedades tiroideas. En casi todos los casos se origina una mala absorción de vitamina B12 para el tratamiento y se requiere inyecciones parenterales. Verán que ya no hay mucho la vía oral. La vitamina B12 para la inyección parenteral está disponible como cianocobalamina y hidroxicobalamina y se prefiere a esta última por mayor afinidad por las proteínas y permanece más tiempo en circulación. Si tiene mayor afinidad por las proteínas, farmacocinéticamente hablando, obviamente que pertenece más tiempo circulando y por lo tanto mayor duración de su acción. El tratamiento inicial comienza con 100 a 1000 microgramos de vitamina B12 por vía intramuscular al día o cada 3 días por 1 a 2 semanas para restablecer las llamadas reservas corporales. El tratamiento de mantenimiento consiste en 100 a 1000 microgramos por vía intramuscular una sola vez al mes y el tratamiento es de por vida porque no hay quien le produzca la posibilidad de la absorción de la vitamina B12 al estar en los conflictos de la absorción que ya los hemos comentado. Pasamos al ácido fólico. El ácido fólico vamos a ver sus generalidades, su química, vamos a ver su farmacocinética, su farmacodinamia y vamos a ver su farmacología clínica y su farmacoterapéutica. El ácido fólico, hablando de las generalidades, proporciona precursores de la síntesis de aminoácidos, purinas y desoxirribonucleicos. La deficiencia está relacionada con la anemia megaloblástica, malformaciones congénitas que se pueden tener y también problemas de enfermedades vasculares que traen las malformaciones y los problemas de la deficiencia del ácido fólico. Químicamente es una pteridina que está unido a un PABA y este está unido al ácido glutámico y que conforman el llamado ácido teroico, y en conjunto el glutámico con estos forma el ácido fólico químicamente hablando. En su farmacocinética se puede absorber hasta el 50% del ácido fólico en el IE1 proximal en forma de poliglutamato de N5-metiltetrahidrofolato e ingresan en forma de 50 a 200 microgramos al día, normalmente con la dieta. Se distribuye ampliamente por todo el organismo dentro de las células en forma de N5-metiltetrahidrofolato y se convierte en tetrahidrofolato por desmetilación y para esto se requiere la vitamina B12. Por lo tanto, el ácido fólico y la vitamina B12 están unidos y relacionados muy íntimamente. La deficiencia de uno produce el problema en el otro. Se almacena de 5 a 20 miligramos en el hígado, miren la cantidad, 1000 veces más, y otros tejidos. Las reservas son bajas y los requerimientos diarios son altos. Por ejemplo, en levaduras, hígado, riñón y vegetales verdes, vamos a tener nosotros los folatos, el ácido fólico. Se excreta en la orina y en las heces y se distribuye también haciendo acciones catabólicas, quiere decir de destrucción, que es el término. Farmacodinámicamente, los cofactores tetrahidrofolato participan en reacciones de transferencia de un carbono hacia las moléculas. Una de las reacciones produce la DTMP, el monofosfato de desoxinotimidina, y que es necesario para la formación de DNA. En el ciclo de la síntesis del DTMP, las enzimas son blancos de los fármacos anticancerígenos como del metotrexato, lo inhiben y por lo tanto destruyen, no se puede producir el ácido fólico. Y en este caso, en el metotrexato, inhibe la dihidrofolato reductasa, mientras el 5-fluoracilo, otro anticancerígeno, inhibe el timidilato sintetasa. El papel más importante en la generación es generar la metionina, que la habíamos visto, y las llamadas purinas esenciales.
En su farmacología clínica, la anemia megaloblástica no provoca síndromes neurológicos. Se valora a través del folato sérico o en los eritrocitos. En mujeres embarazadas se tiene que hacer la prevención de defectos en el tubo neuronal. Se producen alteraciones teratogénicas en el tubo neuronal. Otros pacientes alcohólicos con daño hepático produce síndrome de mala absorción y en los pacientes en los cuales se requiere diálisis renal también necesitamos hacer uh, administraciones suplementarias. En su farmacología clínica, la deficiencia se origina a menudo por la ingestión inadecuada de folatos, por ejemplo, los alcohólicos y los ancianos. Los pacientes que tienen daño hepático por disminución de sus reservas, las pacientes embarazadas o que tienen anemia hemolítica por aumento de requerimientos, los pacientes con síndrome de mala absorción, los que requieren diálisis y los pacientes que reciben metotrexato, trimestoprim y también la piremetamida y obviamente los que requieren también otro tipo de anticancerígenos. El tratamiento, una dosis diaria de ácido fólico de 1 miligramo vía oral hasta revertir la anemia megaloblástica y restituir siempre las reservas séricas y corporales. Se debe continuar con el tratamiento hasta corregir la causa de la deficiencia y muchas veces es indefinido porque se tiene un problema de mala absorción o una dieta lamentablemente pobre o inadecuada. Bien, hemos visto todo lo que es la parte sanguínea, de la parte del hierro, de la parte de la vitamina B12 y ahora el ácido fólico. Ahora vamos a ver qué pasa con los factores de crecimiento. Cuando hablamos de factores de crecimiento, entonces lo que nosotros vamos a chequear es la eritropoyetina, su química, farmacocinética, farmacodinámica, clínica, farmacología clínica y toxicidad. Luego vamos a pasar a los factores de crecimiento meloide, el CSF y el GMCFS. Vamos a ver los fármacos como por ejemplo el PEG filgastrin y vamos a ver el enogastrin. Vamos a ver su farmacodinamia, su farmacocinética, su farmacología clínica y su toxicidad. También vamos a ver los otros factores de crecimiento llamados hematopoyéticos, el factor de crecimiento megacariocítico, que conocemos como la trombopoyetina IL-11, y los agonistas de los receptores de trombopoyetina, el su farmacología clínica y su toxicidad. Bien, empezamos con los factores de crecimiento hematopoyético. Son hormonas glucoproteicas que regulan la proliferación y la diferenciación de las células progenitoras que se encuentran en los elementos hematopoyéticos de la médula ósea. Estos son, el primero, la eritropoyetina, que es una composición que tiene que ver con la epoetina alfa y la epoetina beta. El factor estimulante de las colonias de granulocitos, que es factor estimulante de colonia de granulocitos, obviamente viene del inglés, la condensación de esto, su acróstico, y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que se los conoce como GM, granulocitos macrófagos, factores de crecimiento de los granulocitos macrófagos. La interleuquina 11, que tiene el nombre de IL-11, y los agonistas de los receptores de trombopoyetina, que son el romiplastin, que se lo conoce AMG 531, y el trombopag, como los elementos farmacológicos. Comenzamos a hablar de la eritropoyetina. La eritropoyetina, en su química y farmacocinética, es una eritropoyetina humana recombinante, cuya expresión está dada por la epopoyetina alfa y se produce en un sistema de expresión celular de todos los mamíferos. Tiene una vida media de 4 a 13 horas en pacientes con insuficiencia renal crónica, no se depura por diálisis y se administra 3 veces por semana por vía endovenosa. La darbepoetina alfa
Es una forma modificada y tiene una vida media que es 2 a 3 veces mayor que la epopoietina alfa y administrada, por lo tanto, una sola vez a la semana y no 3 veces a la semana. La metoxipolietilenglicol, que es la epopoietina beta, químicamente hablando, es la de acción prolongada y se administra solo cada 2 a 3 semanas en una dosis única por vía intravenosa o por vía subcutánea. Farmacodinámica de las eritropoyetinas estimula la proliferación y diferenciación de los eritrocitos por interacción con los receptores específicos de las células progenitoras de eritrocitos. Estas células progenitoras se llaman JAK-STAT. Induce la liberación de los reticulocitos de la médula ósea en condiciones normales menor a alrededor de 20 unidades internacionales por litro y existe una relación inversa entre el hematocrito y la cantidad de eritropoyetina, excepto si en la insuficiencia renal, que es crónica, puede tener una mejor respuesta cuando tratamos con eritropoyetina de tipo exógeno. Los agentes estimulantes de la eritropoiesis, las llamados ESA, se usan en la anemia por insuficiencia renal crónica, elimina la necesidad de las transfusiones, mejora el hematocrito y la hemoglobina, y la falta de respuesta se debe a una deficiencia o de hierro o de folato. Hay que corregir esto. La anemia con trastornos primarios de la médula ósea y la anemia secundaria a la quimioterapia en un problema de supresión medular. El dumping sanguíneo, que lo pueden usar los deportistas para mejorar su rendimiento, también ellos utilizan una droga, en este caso la eritropoyetina, para mejorar su rendimiento. Quiere decir, mejora el número de glóbulos rojos, pero está prohibido. Por eso es que se vienen a la altura, a La Paz, el Alto, Oruro y esos lugares a los centros de entrenamiento, porque eso es automáticamente, si vives en La Paz, aumentas la cantidad de eritrocitos. Si la eritropoiesis es demasiado importante, tenemos que hacer la flebotomía y también realizar alguna operación de tipo sanguíneo, quitar sangre, para evitar la concentración. En pacientes con VIH que son tratados con sidobudina, como pueden haber visto, recuerden el tema de antivirales, estos pacientes también tienen conflictos con el problema de la eritropoyetina. Su toxicidad tiene un incremento rápido en el hematocrito y la hemoglobina, puede producir hipertensión y complicaciones trombóticas. Si la hemoglobina es de más de 12 gramos por 100 mililitros, entonces tenemos problemas. Se incrementa el riesgo de los eventos cardiovasculares graves cuando utilizamos eritropoyetina y el incremento de la mortalidad por trombosis venosa en pacientes con cáncer. Las dosis del ESA se ajustan para mantener más o menos a alrededor de 11 gramos por 100 mililitros. No hay que subirse porque ahí se tienen todos los problemas. Los pacientes con eritropoyetina exógena menores a 100 unidades por litro responden siempre mejor al tratamiento y no tienen problemas de las complicaciones. Pasamos al tema de crecimiento mieloide, la química y la farmacocinética. Cuando vemos, ya hemos visto el GCSF humano recombinante, se lo conoce con el nombre farmacológicamente del filgastrin, el GM con el nombre de sargramostin, y su vida media es de 2 a 7 horas y se lo utiliza por vía endovenosa o subcutánea. El pegfilgrastim es un producto de conjugación que tiene una mayor vida media y por lo tanto más utilizado. Y para evitar ciertos efectos, también se tiene la nevogastrin. La nevogastrin es una forma glucosilada del factor de crecimiento meloide. Su farmacodinamia estimula la proliferación y diferenciación de varias células progenitoras mieloides, interactúa con los receptores específicos, los JAK-STAT. En el caso de las GCSF, actúan en el linaje de los neutrófilos, promueven la acción fagocítica y prolongan su supervivencia.
movilizan las células madres hematopoyéticas, aumentando la concentración en la sangre periférica en los trasplantes autólogos. El GM-CSF tiene una acción más amplia, multipotencial, y por lo tanto estimula la proliferación y la diferenciación de las células madre granulocíticas, células madre eritroides y los megacariocitos, o sea, para los glóbulos rojos, para los glóbulos blancos y las plaquetas. Actúa junto con la interleuquina 11 en la proliferación en general de las llamadas células T. La neutropenia inducida por quimioterapia en el cáncer. La neutropenia es un efecto que se tiene para incrementar el riesgo de las infecciones. Es un efecto adverso que incrementa en el riesgo de las infecciones. La transfusión con granulocitos tiene poco éxito. En el factor de crecimiento, G disminuye la duración de la neutropenia y eleva la cuenta de neutrófilos, y los requerimientos del ATB para amplio espectro bajan, o sea, antimicrobianos. Se administra 24 a 72 horas post quimioterapia y se continúa hasta que la cuenta sea mayor a 10.000 células. El el Gastrim, previene también la neutropenia febril inducida por la quimioterapia y se administra con menor frecuencia y se aplica en dosis única. Ambos, el de crecimiento meloide y el simplemente de crecimiento, se utilizan en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda, la LMA, y linfoblástica. Farmacología clínica, sus aplicaciones, aparte obviamente de la parte anémicas, ambos pueden ser eficaces para tratar la llamada neutropenia congénita, la neutropenia cíclica, la mielodisplasia y la anemia aplástica. Sus trasplantes autólogos en las células madres, que hoy es lo que está de moda, se colectan antes de la quimioterapia, reducen el tiempo de aceptación del injerto y la recuperación de la neutropenia en sujetos que tienen linfomas o tumores sólidos. Se pueden realizar trasplantes halogéneos de médula ósea, trasplantes que movilizan el CMSP y en la dosis de 5 a 10 microgramos kilogramo peso al día por vía subcutánea durante 4 días, y al quinto día se debe realizar la llamada leucoféresis. Otro movilizador de células madre hematopoyéticas es un fármaco llamado plerixafor. El plerixafor también es utilizado para movilizar las células madre. En su toxicidad, los factores de crecimiento G y GM pueden causar dolor óseo reversible en el caso del G y puede producir varios efectos adversos en el caso del GM: fiebre, mialgias, malestar general, síndrome de fuga capilar, edema periférico, derrame pleural, artralgias, alergias y la ruptura esplénica, quiere decir el vaso está roto. Es raro, pero sí se puede producir y es muy grave. El factor de crecimiento, pasamos a los factores de crecimiento megacariocíticos. La trombopoyetina, TPO, y la interleuquina 11 son reguladores endógenos de la producción de las plaquetas. El OPREL-Vequin es una forma recombinante de la interleuquina 11, aprobada para el uso clínico y se administra por vía subcutánea. El romiplastin es aprobado por la Food Drug Administration para tratar la trombocitopenia inmunitaria crónica y es un agonista peptídico de los receptores de trombopoyetina. El eitrotrombopag es un nuevo agonista no peptídico del receptor de trombopoyetina. Es activo por vía oral para el tratamiento de la trombocitopenia inmunitaria crónica y tiene una semivida de 26 a 35 horas, una semivida larga, por supuesto. En los factores de crecimiento, su farmacodinámica, la interleuquina actúa a través de los receptores de citosina, estimulando el crecimiento de múltiples células linfoides y mieloides. Actúa por sinergismo junto con otros factores, estimulando el crecimiento de sus progenitores, los megacariocitos primitivos, y aumenta el número de plaquetas y neutrófilos periféricos. El romiplastin y el trombopag tienen afinidad por el receptor MPL humano,
causan incremento del recuento de plaquetario y que son dependientes de la dosis. Dos fármacos nuevos que el año pasado no los hemos tomado en cuenta, el avatrombopag, que es un agonista de la trombopoyetina, activo por vía oral y causa incremento del recuento plaquetario. Y la llamada fostamatinib, es un inhibidor de la sinasa que se lo utiliza por vía oral y lo que hace es disminuir la posibilidad de destrucción muy rápida de las plaquetas. Esto por una acción antiinflamatoria importante. Eh, la, la interleuquina 11, aprobada por la Food Drug Administration, para la prevención de trombocitopenia en pacientes que reciben quimioterapia citotóxica, reduce el número de transfusiones plaquetarias en pacientes con trombocitopenia severa, que son post-quimioterapia, quiere decir fármacos antimicrobianos, y que no tiene efecto sobre la leucopenia ni la neutropenia. Por vía subcutánea se lo utiliza a dosis de 50 microgramos al kilo peso día. Tiene alrededor de 6 a 24 horas después de complementar la quimioterapia y se continúa luego por 14 a 21 días hasta que la cuenta de plaquetas esté mayor de 50.000 plaquetas por unidad por litro. La toxicidad, la fatiga, la cefalea, mareos y efectos cardiovasculares son característicos. La anemia, el acúmulo de líquido en los pulmones, arritmias auriculares e hipopotasemia se producen con las interleuquinas 11. ¿Y cuál es su toxicidad? El trombopag es un hepatotóxico, produce trombosis de la vena porta, serio. Y el romiplastin, que incrementa el recuento de formas que son blásticas y que producen un riesgo en la progresión de la leucemia mieloide aguda. Y como verán, hemos terminado con el capítulo de anemias y de los factores de crecimiento. No sé si tienen alguna pregunta. En general hacemos un repaso al final de todos los temas, pero si tienen alguna pregunta y habrán visto que el procedimiento, la forma y todo lo que estamos haciendo corresponde perfectamente y nos permite terminar con este espacio de 5 minutitos antes de que automáticamente se corte el Zoom, de acuerdo a las reglas del Zoom que para cuando utilizas para menos de 100 personas y cuando solo te dan 40 minutos, en la forma que lo hacemos, habrán visto, cumplimos perfectamente con toda nuestra actividad sin ningún problema y está, digamos que fríamente calculado. ¿Alguna pregunta? Bien, el día de Doctor, mañana tenemos una sola horita. yo tengo una Vamos a pregunta. iniciar el avance de las dislipidemias. Perdón, Tengo Valerie, una pregunta, doctor. Sí. dime. ¿Cuál sería la duración recomendada del tratamiento para la anemia ferropénica una vez que los niveles de hemoglobina han vuelto a la normalidad? Claro, exactamente. La forma es muy sencilla de ver en cuánto está tu hemoglobina y si ya tu hemoglobina ha vuelto a la normalidad, no se necesita seguir colocando hierro porque lo único que vas a hacer es empezar los efectos tóxicos y hemos dicho, el hierro es un elemento altamente tóxico. Si lo tienes en exceso, obviamente, ¿no? Bien, Gracias, doctor. gracias. Entonces, para mañana iniciamos el tema de dislipidemias. Bueno, antes se llamaban, tenían otros nombres y demás, ahora se los llama dislipidemias y tiene que ver con todos los aumentos del colesterol y las grasas a nivel sanguíneo y es uno de los temas quizás más importantes hoy con los grandes problemas de las dietas y la obesidad y todas las alteraciones alimenticias por la llamada nutrición, mala nutrición y no saludable, en otras palabras. Entonces, mañana comenzamos y lo terminamos el día jueves. Recordándoles que el día jueves tenemos a las
Por si acaso tienen que llegar media hora antes por todos los problemas que ya son de conocimiento en toda la facultad, que yo ya los he denunciado cuántos años y que ahora han sido demostrados fehacientemente. Entonces, 11:30 vamos a comenzar el ingreso a las aulas. Como van a ver, cada aula tiene su lugar especial, no están por abecedario así, trará. Cada uno de ustedes tiene un lugar especial en un aula y por eso necesitamos una media hora de tiempo para hacer todo, para comenzar 12 en punto y seguramente algunas palabras de nuestras autoridades para tratar este penoso tema que existe en la facultad en el problema de los exámenes. Nos vemos entonces. Tengan ustedes buenas noches y nos vemos el día de mañana. En este caso, a las 8:15 estaríamos comenzando nuestra actividad. Hasta luego. Buenas noches. The recording has stopped.